Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo soy Jorge Muñiz, muchas gracias por estar aquí otra vez en el canal. Y bueno, hoy vamos a revisar un brote que es muy importante para la historia de la inocuidad de los alimentos. Se trata del brote de Listeria monocytogenes relacionada con melón cantaloupe del 2011. Ya hemos tenido oportunidad aquí en el canal de revisar algunos brotes de peligros biológicos, de peligros químicos y también de peligros físicos. Hoy toca revisar de nuevo un brote por peligros biológicos, sin embargo este es un poco diferente al que habíamos visto de las hamburguesas de Jack in the Box, porque se trata de, primero, un patógeno que es ambiental, se trata de Listeria monocytogenes. Por otro lado, un producto que se consume sin tratamientos severos, que son los melones, que vaya, la solución no va a ser, como en el caso de las hamburguesas, elevar la temperatura de cocción, sino que aquí vamos a tener un componente en particular que es que se consume así, tal cual, crudo. Y otro componente muy importante es el papel que juegan las auditorías en estos asuntos de la inocuidad de los alimentos. Entonces, vamos a revisarlo. El 2 de septiembre del 2011, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, comenzó a recibir reportes de los centros de salud de los estados de Colorado, Nebraska, Oklahoma y Texas sobre casos de listeriosis en personas de 38 hasta 96 años de edad. En tan solo una semana ya se contaban más de 30 infectados y varios habían fallecido a causa de esta infección. Mientras el reporte de casos se incrementaba, las investigaciones por parte de las agencias regulatorias en Estados Unidos se llevaban a cabo. Las entrevistas a los afectados señalaban el consumo de melón cantaloupe como un alimento probable causante del brote. La revisión de trazabilidad, así como análisis de laboratorio realizados en supermercados, colocaron a la empresa Jensen Farms como los principales sospechosos. El 11 de septiembre, la FDA realizó la alerta para evitar el consumo de melón cantaloupe proveniente de esta empresa, y a partir del día siguiente, Jensen Farms retiraba todo el producto del mercado. Jensen Farms era una empresa dedicada al cultivo y empaque de melón cantaloupe, ubicada en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Se trataba de un negocio familiar cuyos propietarios eran los hermanos Eric y Ryan Jensen. La empresa Frontera era el principal distribuidor de Jensen Farms en Estados Unidos. Ante esta emergencia, la vicepresidenta ejecutiva Amy Gates señaló que el 12 de septiembre cerraron las operaciones, suspendieron la cosecha, el empaque y la distribución. Incluso detuvieron y regresaron los cargamentos de melón que ya circulaban en carretera. Sin embargo, para ese momento, gran parte del lote se había distribuido en al menos 17 estados. El desenlace de esta historia fue trágico. Para el 8 de diciembre de ese mismo año, el número de infectados ascendió a 147. De todos ellos, 143 fueron hospitalizados y lamentablemente 33 perdieron la vida. La listeriosis es una enfermedad transmisible por alimentos que afecta principalmente a grupos de riesgo que incluyen niños, ancianos, personas inmunocomprometidas y embarazadas. La enfermedad se manifiesta en dos maneras. La primera es una infección intestinal leve, de la cual la mayoría de las personas se recupera. La segunda es la forma invasiva, cuando Listeria atraviesa las barreras corporales e infecta prácticamente todo el cuerpo, siendo en el cerebro donde se observan los fenómenos más graves. Cuando esta bacteria infecta a una embarazada, también provoca daños en el sistema nervioso de los fetos, tales como retraso mental e hidrocefalia. Además, esta bacteria es conocida porque puede provocar abortos. El dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones, coma y la muerte son manifestaciones de la forma invasiva. Listeria monocytogenes, el patógeno responsable de la listeriosis, es un microorganismo ambiental capaz de multiplicarse en los alimentos, incluso en refrigeración. Se destruye fácilmente con la cocción, por ello se atribuye con mayor frecuencia a productos que se consumen crudos o cuyos tratamientos térmicos fueron ineficientes. Después de la demostración epidemiológica que incriminaba a la empresa de los hermanos Jensen, se condujeron inspecciones y muestreos en las instalaciones de producción y empaque de melón. En una conferencia de prensa y una evaluación formal de las condiciones en la granja, los funcionarios de la FDA dijeron que las muestras de fruto y superficies recolectadas en los campos de cultivo, así como el agua de riego, fueron negativos para la cepa de Listeria involucrada en el brote. Sin embargo, las muestras recolectadas dentro de la planta de empaque,
así como los melones en almacenamiento en frío, dieron positivo para la bacteria. Las pruebas genéticas demostraron que coincidía con la listeria aislada de melones en los supermercados de Denver y con ello la culpabilidad de Jensen Farms como causante del brote fue inequívoca. Después de la inspección, los agentes de la FDA señalaron varias violaciones a las prácticas de inocuidad en las instalaciones de empaque de la empresa. Primero, se detectó un vehículo de transporte de melones de desecho que no era de uso exclusivo para el interior de las áreas de producción de melón. De hecho, este vehículo transitaba también en una instalación ganadera cercana e incluso llegó a transportar animales. Número 2. Las superficies carecían de acabados sanitarios, por lo tanto eran difíciles de lavar y desinfectar. Los agentes señalaron en el informe que detectaron la acumulación visible de restos de producto en las superficies de contacto. 3. Se observó agua acumulada o encharcamientos en el piso junto a los equipos y en los pasillos para el tránsito de los empleados dentro de las áreas de empaque. Listeria se aloja en agua estancada y lugares húmedos, y quizá se propague a los vehículos de transporte, calzado de trabajadores y otros equipos de empaque. Las muestras recolectadas del agua encharcada dieron positivo para una de las cepas de listeria asociadas al brote. 4. El equipo de lavado y secado de frutos que se utilizaba en el empaque recién lo habían comprado, aunque era usado. Sin embargo, estaba corroído, era difícil de limpiar. Además, anteriormente había manipulado otros productos crudos. De hecho, había sido diseñado y se utilizaba para lavar papas. Los frutos calientes del campo no se enfriaban previamente. Esto lo marcaron los agentes como el punto número 5. Por lo tanto, se introducían directo a los cuartos fríos y la condensación en los melones probablemente creaba las condiciones ideales para el desarrollo de listeria. Además, se observó condensación de los sistemas de refrigeración que drenaban directamente al suelo. 6. Por último, el agua utilizada para lavar los melones no contaba con solución antimicrobiana. En particular, la FDA criticó duramente la decisión de no clorar el agua utilizada para lavar melones, a pesar de que el agua no era recirculada. Acá hay varios puntos que son muy importantes de recalcar porque digamos que todos estos factores que configuraron este brote pueden llegar a ser bastante comunes todavía en la industria. Primero, el hecho de que los vehículos de transporte no sean exclusivos para cierta área. Aquí en este caso se marcó que transportaban ganado y demás, no tanto porque listeria se relacione al ganado directamente ni a la contaminación fecal, porque es un patógeno ambiental, sino este hecho de no ser exclusivos para la instalación. Así que cuando sale y circula en otros establecimientos, sea una granja, incluso transporte animales, pues está acarreando microorganismos fuera de las instalaciones y los trae a las instalaciones de empaque. Ya luego por alguna maniobra simple se puede dar el fenómeno de contaminación cruzada y ahí puede haber un problema. El segundo punto que les marcaron es que carecían de acabados sanitarios. Yo creo que a algunas personas que les ha tocado que yo les visite para hacer inspecciones en sus instalaciones, me suelen recalcar mucho que soy muy fijado en eso de los acabados sanitarios, y es que es muy importante. Una superficie que está en contacto directo con los alimentos debe contar desde el diseño, pero también los materiales, debe estar hecha de tal modo que facilite la limpieza. Si esto no ocurre, suelen los microorganismos alojarse y formar nichos, es decir, un espacio físico donde adquieren protección, acumulan materia orgánica y se pueden multiplicar a partir de ahí y ya ser un problema de contaminación constante. Los problemas como falta de mantenimiento que hacen que los equipos queden corroídos o reparaciones como una aplicación de soldadura que quede irregular son sitios perfectos para que los microorganismos formen nichos e incluso pueden llegar a formar biopelículas. El tercer punto que les marcaron son los encharcamientos. Dentro de una instalación de procesamiento de alimentos, sean empaques de hortalizas frescas o cualquier producto, el hecho de que haya encharcamientos dentro de las instalaciones siempre va a representar un problema, porque los charcos, al estar en el suelo y mezclados con toda la materia orgánica, la suciedad que puede haber ahí, se vuelven verdaderos caldos de cultivo. Y no importa si ese líquido que se derramó tenía un desinfectante, por ejemplo cloro. Cuando el cloro esté en contacto con toda esa materia orgánica se va a inactivar y al final el charco no va a tener ningún antimicrobiano y le damos la oportunidad perfecta a los microorganismos, no solo listeria sino muchos otros, para poder multiplicarse y después por salpicaduras o a través del calzado de los trabajadores puede distribuirse por varias superficies dentro de las instalaciones. Otro aspecto muy importante es que
se utilizaba un equipo que no era el adecuado para el procesamiento de melón. Normalmente, y seguramente pensaron eso los hermanos Jensen, es que las papas pues son un producto muy sucio, que tiene mucha tierra más bien pues por su ciclo, por su tipo de producción. Entonces pues tiene mucha tierra y ellos debieron pensar o pudieron haber pensado que pues si ese equipo lograba lavar papas, pues seguramente también iba a lavar melones. Sin embargo, los espacios, el número de vueltas que puede dar el producto para que pueda ser lavado eficientemente y demás no era comparable, además de que ya estaba viejo, además de que tenía corrosión y carecía de los acabados sanitarios. Es muy importante que los equipos estén diseñados y evaluados para demostrar que sirven para el uso para el cual fueron diseñados. Esto forma parte de unas actividades que se llaman validación y se pueden validar los procesos y también las medidas de control individualmente. Otro aspecto muy importante es que los frutos vienen calientes del campo. Yo en los trabajos que he hecho en algunos otros productos, como por ejemplo en papayas, he logrado registrar temperaturas de hasta 40 grados del fruto a 40 grados estando en el campo. Y cuando los transportan hacia el empaque, pues las transportan en contenedores y vienen todos apretados, así que la temperatura se mantiene. De manera que cuando llegan es muy importante dar una etapa para que disminuya la temperatura, porque si los sumergen directamente en tanques de lavado, por ejemplo, puede haber un fenómeno de infiltración porque el diferencial de temperatura va a generar una succión por parte del fruto del agua circundante. Y en este caso, si lo metes a un cuarto frío, pues el fruto caliente va a estar liberando vapor de agua y el cuarto está frío, entonces va a haber una condensación, los frutos van a quedar mojados y esa humedad le proporciona a la listeria un espacio perfecto para poderse multiplicar. Es un grave problema. No se puede introducir productos calientes a las instalaciones de empaque ni a los cuartos fríos. Hay que dar un reposo para que la temperatura pueda disminuir y el reposo claramente tiene que ser a la sombra, ¿verdad? No se pueden colocar bajo el sol. Y otro aspecto muy importante es que no se contara con una solución antimicrobiana. Resulta que el antimicrobiano del agua de lavado no está diseñado como tal para destruir a los microorganismos de la superficie de los frutos. O sea, que tú los laves con agua clorada, el agua no tiene por objetivo literalmente destruir a los patógenos. Y menos de un melón que tiene una superficie tan irregular es muy difícil de eliminar. El antimicrobiano del agua tiene por objetivo que si un melón está contaminado y el agua tiene contacto con ese melón, luego va a arrastrar y va a estar el agua que arrastra, pues ahora va a estar contaminada con los patógenos de ese melón. Pero si hay un antimicrobiano en el agua, los patógenos cuando lleguen al agua pueden inhibirse o inactivarse. Sin embargo, si no hay un antimicrobiano, esa agua luego tiene contacto con otras superficies, con otros melones y dispersa la contaminación. Lo que eran pocos melones contaminados pudieron convertirse en todo un lote a través de contaminación cruzada por el agua. Por eso es muy importante que siempre el agua de lavado cuente con una sustancia antimicrobiana. Todos estos factores en realidad configuraron un brote muy importante y bastante masivo con consecuencias bastante graves como ya lo vimos anteriormente. Jensen Farms no había detectado estos problemas de inocuidad anteriormente o no les tomó importancia, pero no fueron los únicos. Antes de que se informaran los primeros casos de listeriosis, Jensen Farms tuvo una auditoría de inocuidad hecha por un externo, Primus Lab, quienes les otorgaron una puntuación de 96 puntos sobre 100. El abogado defensor en casos de inocuidad, Bill Merler, explicó de manera contundente: si Jensen Farms no hubiera pasado la auditoría, los melones nunca se habrían enviado a consumidores de todo el país. Lo más sorprendente en este caso fue una puntuación tan alta en la auditoría ante la carencia de antimicrobianos. El doctor Trevor Suslow, uno de los principales expertos en Estados Unidos en la inocuidad del cultivo y cosecha de frutas y hortalizas, se sorprendió al ver el resultado de la auditoría de Jensen Farms. Esto fue lo que dijo: tener antimicrobianos en cualquier agua de lavado, en particular en el primer paso, es absolutamente esencial. Y por lo tanto, tan pronto como uno se da cuenta que no está presente, es una señal de alerta instantánea. La eliminación de un antimicrobiano sería motivo para que un auditor o inspector cerrara una operación completa. Lo que esperaría de un auditor es que al entrar a las instalaciones, mirara las líneas de lavado y secado, supiera que no estaban usando un antimicrobiano y simplemente dijera: la auditoría está terminada, tienes que detener tu operación, no podemos continuar. A partir del brote comenzó una batalla legal. Por un lado, 66 de los afectados demandaron a Jensen Farms, quienes en suma debían pagar $50 millones y en consecuencia se declararon en bancarrota. Además, en un hecho sin precedentes,
el auditor James Delorio y Primus Lab fueron demandados por los hermanos Jensen y por las víctimas del brote. Los hermanos Jensen dicen que si no hubieran pasado de la auditoría y nunca hubieran conseguido la certificación de Primus, jamás habrían vendido y distribuido sus melones en el comercio interestatal a través de frontera. Además, señalaron que Primus Lab subcontrató a la agencia BioFood Safety para que ellos fueran los que realizaran la auditoría. Por su parte, la posición de Primus desde el primer día de este litigio fue no escatimar en gastos. Para la defensa de su reputación, tan solo en los primeros 3 meses invirtieron más de 2.5 millones de dólares y eventualmente también se declararon en bancarrota. A finales de 2014, un juez federal condenó a los 2 propietarios de Jensen Farms a 5 años de libertad condicional, 6 meses de arresto domiciliario y además la restitución económica a las víctimas. Un fenómeno interesante fue el análisis de todas las auditorías realizadas por Primus, donde la calificación promedio era anormalmente alta, 97% o más. Esto puso de manifiesto un conflicto de intereses entre el auditor, los clientes y Primus, que se explica porque los grandes compradores deben aprobar a los auditores. En este caso, a Jensen Farm y a su distribuidor Frontera se les proporcionó una lista de los auditores preaprobados que podían ser elegibles. Jensen Farms tomó la decisión final sobre cuál de estos auditores específicos contratar. Y aquí el conflicto de intereses es ese, que al final le entregaban, y eso se hacía antes, actualmente está modificado, pero antes lo que se hacía es que se entregaba una lista de posibles auditores que estaban preaprobados por, en este caso, Primus Lab, y ya el productor elegía. Sin embargo, pues todos los que trabajamos en esto, de cierta manera, con el tiempo nos vamos conociendo porque tomamos cursos juntos, porque hay ciertas capacitaciones, trámites que tomamos, y al final siempre se corre la voz. Entonces, ¿qué pasaba? Si un auditor era muy estricto, eventualmente los demás lo conocían como que fulanito de tal es demasiado rígido con lo que piden, y eso hacía que con el tiempo, si a ti te pasaban la lista y tú lo veías, pues a ese no lo escogías con tal de no tener, que tu empresa no tuviera repercusiones económicas al no pasar una auditoría. Y estos auditores empezaban a quedar sin trabajo. Lo que empezaron a hacer todos eventualmente era pues no ser tan estrictos, ser mucho más blandos, puntuar mejor a las empresas, y empezaron a pasar estos fenómenos de que todo el mundo pasaba las auditorías y con excelente calificación. Ya después de este brote, la verdad es que la situación fue bastante diferente. Si bien al final Primus Lab no tuvo que pagar la indemnización a las víctimas del brote, sí tuvo bastantes repercusiones económicas, tanto por lo que invirtieron en el litigio como por este asunto de desconfianza que se empezó a tener de las certificaciones que ellos entregaban. A la fecha han modificado mucho sus procedimientos y digamos que vuelven a tener algo de credibilidad. Sin embargo, esto no es nada más problema de ellos, esto pasa con todas las auditorías. Lo que ocurre es que las empresas se dedican a cumplir con ciertos estándares solo para pasar las auditorías. Y una vez que la auditoría terminó, todo vuelve a la normalidad, y lo normal es que no cumplan con algunas políticas de inocuidad. Esto es un problema de ético en las empresas, ya que la auditoría debería evaluar una condición de trabajo que es algo que ya implementaste y que haces todos los días. Si te preparas para la auditoría y después te olvidas de las políticas de inocuidad, entonces la auditoría no ha servido para nada, y ese certificado que tienes en realidad pues no vale mucho. Toda esta situación creó toda una nueva manera de ver la inocuidad y no basarnos nada más en las auditorías. Incluso hasta la fecha sí son ejercicios que sirven mucho, pero no te exentan de un problema de inocuidad. Es decir, no porque tu empresa esté certificada por una o por otra casa certificadora o bajo uno u otro sistema de inocuidad, garantiza que estés exento de ser relacionado con nuestros problemas. Ve las auditorías y ve los sistemas de inocuidad como una posibilidad de evaluar cómo estás trabajando para cuidar la salud de los consumidores. Bien, les agradezco mucho su atención, espero que este brote haya sido de importancia, que hayan aprendido cosas, porque realmente nos ha dejado mucho aprendizaje. Lamentablemente pues tuvo unas consecuencias muy negativas para las personas que perdieron la vida. Pero bueno, a partir de esto se han construido nuevos enfoques también en la legislación, nuevas maneras de auditar y otra manera completa de ver la inocuidad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.